Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días. Que el Señor bendiga en esta mañana a cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad les doy la bienvenida para que juntos podamos disfrutar de un nuevo tiempo devocional. En esta oportunidad, este tiempo devocional lleva como título Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Me gustaría que prestemos mucha atención y para comenzar vamos a leer unos textos de Génesis capítulo 9. Vamos a leer los mismos textos que leí el día de ayer, pero vamos a ver que hoy tiene un matiz diferente. Entonces dice la palabra del Señor lo siguiente, Génesis 9 del 12 en adelante, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, refiriéndose Dios al arco iris, dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y prestemos atención aquí al énfasis que hago en estos versículos. Verso 15. Y me acordaré del pacto, dice el Señor, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene una reflexión para nosotros en base a estos textos. Observa la forma de la promesa de Dios. Dios no dice: y cuando vosotros miréis el arco iris y recordéis mi pacto, entonces no destruiré la tierra. Pues la promesa no depende de nuestra memoria, que es débil y frágil, sino que depende de la memoria de Dios, que tiene unas cualidades perfectas. Es decir, su memoria es infinita e inmutable. El versículo siguiente, ¿han leído uno de los citados del verso 16? Dice: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo. La base de mi seguridad no es mi recuerdo de Dios, sino el recuerdo que Dios tiene de mí. No es mi posesión de su pacto, sino la posesión de su pacto toma de mí. Gloria a Dios. Todos los baluartes de la salvación están asegurados por el poder divino, y aún las fortalezas menores que quizá creamos han sido dejadas para el hombre están también guardadas por el poder del Dios omnipotente. Aún el recuerdo del pacto no es confiado a nuestra memoria, pues nosotros podemos olvidar, pero nuestro Señor no puede olvidar a los santos, a quienes tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Acontece con nosotros lo que aconteció con Israel en Egipto. La sangre fue puesta en el dintel y en los dos postes, pero el Señor no dijo: cuando tú veas la sangre yo pasaré de vosotros, sino que nuestro Señor dijo: veré yo la sangre y pasaré de vosotros. Mi mirar a Jesús me trae gozo y paz, pero es el mirar de Dios a Jesús lo que asegura mi completa y perfecta salvación y la de todos sus escogidos, ya que es imposible que nuestro Dios mire a Cristo, nuestro bendito fiador, y después esté airado con nosotros por los pecados ya expiados por el Cristo crucificado. No, ni aún se nos confía el ser salvados por recordar nosotros el pacto. Aquí no hay lana ni lino mezclados, ni una simple hebra de la criatura marca el tejido. No es del hombre ni por el hombre, sino del Señor Todopoderoso, de Él únicamente.
Nosotros debemos recordar el pacto y lo recordaremos a través de la gracia divina únicamente. Pero el gozne de nuestra seguridad no cuelga de allí. Es el hecho de que Dios nos recuerda a nosotros y no que nosotros le recordamos a Él. De ahí que el pacto sea un pacto eterno y un pacto perfecto. Dice nuestro precioso Dios, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, por medio de su servidor, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Amados hermanos, qué precioso privilegio, qué goce tenemos nosotros los cristianos, la iglesia del Señor Jesucristo. Amadas vidas, no sé si les ocurre lo que me ocurre a mí. Muchas veces aquí en familia nos ponemos una película y resulta que es una película que ya nos hemos visto. Yo la disfruto porque no sé recordar mucho las películas. Yo las veo en el momento, las disfruto, pero luego me olvido de la trama. Días posteriores o pasa un tiempo, volvemos tal vez a poner una película, resulta que era la misma que ya habíamos visto hace un tiempo. Y yo no la recuerdo, pues empiezo otra vez a disfrutar de la película. Mi esposa pues no es así, mis hijas tampoco, ellas sí empiezan a recordar enseguida la trama y ya saben de qué va, pero yo no, así que la disfruto. Es decir, amados hermanos, yo me olvido de la trama de la película y quiero usar esta ilustración para decirles que con nuestro precioso Dios no ocurrirá así. Él no se olvida de las cosas, Él no se olvida de las promesas, Él no se olvida de lo que Él ha establecido para nosotros, para nuestra bendición, para la bendición de sus hijos, de su iglesia. Me gustaría, amados hermanos, que nosotros recordemos que la promesa de la venida de un Cristo Redentor de nuestro Señor Jesucristo no fue un plan, no sé, que de repente por casualidad, como las cosas empezaron a torcerse, a Dios de repente se le ocurrió y en un momento dado así, sin más, sin tener otra opción o otra salida, Dios dijo, bueno, pues les voy a mandar un Salvador. No, nuestro precioso Señor Jesucristo fue la promesa de nuestro Dios el Padre, establecida ya desde el principio de los tiempos. Me gustaría que nosotros prestemos atención a lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, lo siguiente. Y dice aquí, presentándose el apóstol Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes, escuchen bien, que él había prometido, Dios el Padre había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. ¿Qué había prometido el Padre? ¿De quién había hablado el Padre? Verso 3. Había hablado acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. También el evangelista Lucas nos dice lo siguiente, hablando de nuestro precioso, bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo, hablándonos de la promesa dada por el Padre. Dice entonces Lucas 24, desde el versículo 44 al 47, dice, y les dijo, el contexto de este pasaje es cuando el Señor Jesucristo se acerca y habla con los de Emaús, unos jóvenes que habían visto lo que había acontecido en Jerusalén cuando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ellos estaban un poco turbados. Entonces ellos decidieron dejar su ciudad e irse a otro lugar, y el Señor Jesucristo se les aparece en el camino, y escuchen lo que les dice el Señor, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice verso 45, entonces Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como vemos, amados hermanos,
Aquí también el evangelista Lucas corrobora también lo mismo que nos dijo el apóstol Pablo, que nuestro Señor Jesucristo fue la promesa del Padre, revelada ya esta promesa de Dios en las Escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas y por los profetas y en los salmos. Y luego también vemos muchos cumplimientos y muchas promesas de nuestro Dios el Padre en el Nuevo Testamento. Vamos otra vez por un momento a la carta a los Romanos, el capítulo 6, verso 23, la segunda parte de este texto dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra promesa dada por Dios el Padre a nosotros, a sus hijos, a su iglesia, es que nosotros gozaremos de vida eterna. Y aquí acabamos nosotros de leer o de escuchar. Dice el texto, repito, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Nuestro Dios no es un Dios que se olvida. No se olvidó de enviar a su Hijo. No se olvidó de anunciar la venida de su Hijo en la ley de Moisés, en los profetas y por los profetas y en los salmos. Y hay muchas cosas que todavía no se han cumplido, pero la promesa fiel de nuestro Dios sigue vigente. Y quiero decirles, amados hermanos, que nuestro Dios precioso nos tiene aquí en esta tierra para que nosotros sigamos predicando el Evangelio. Nuestro Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Señor Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador. Así que, amada iglesia del Señor Jesucristo, nosotros sigamos confiando en las promesas preciosas de nuestro amado y precioso Padre Celestial. Él cumplirá todas y cada una de ellas. Y también gocémonos, ya que nosotros somos participantes del don más precioso que es Cristo Jesús, quien vino a morir por nosotros en aquella cruz. Y me gustaría también, amados hermanos, que reflexionemos muy seriamente en estas verdades y que nos gocemos, que nos deleitemos y que alabemos y le demos toda la gloria a nuestro precioso Dios por su bondad, su amor y su misericordia. Me gustaría también invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas, que muchos puedan de verdad experimentar salvación y vida eterna, y que de esa manera puedan vivir vidas glorificando a nuestro precioso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Me gustaría también invitarles el día de mañana, si mi Padre así lo permite, a que juntos podamos disfrutar y que podamos compartir un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día, que la gracia y la paz de mi amado Dios los acompañe. Y si Él así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y buenos días.